Hoy vamos a hablar de las diferentes torres que tiene el castillo. Vamos a ir un poco cronológicamente con la construcción de las mismas. Entonces ahora mismo estamos ante la puerta fundacional, donde se nos dice que el castillo fue construido en el 960 y como vemos tenemos a cada lado, a ambos lados de la puerta, una torre de flanqueo. El castillo califal en su origen tenía 15 torres de flanqueo, hoy nos quedan 13, hay dos que nos faltan, ya veremos después dónde estaban esas dos torres que nos faltan, y estas torres se construyen evidentemente con un objetivo defensivo, con la idea de que con el poco saliente que tienen también se pudiera flanquear, es decir, también defender por los laterales de la torre. Y como he dicho antes, pues estas torres son de la misma fecha que el castillo, del siglo X. Bueno, pues de las torres de flanqueo de la época califal del siglo X pasamos a la torre albarrana, que es de la época almohade, siglo XII, siglo XIII. Albarrana es una palabra árabe que significa que es una torre que está separada del recinto principal y que está unida a él por una coracha, es decir, por un camino, ¿verdad? Esta torre también es conocida como la torre octogonal porque su planta tiene esa forma, o también torre de Guzmán, porque la tradición sitúa la gesta de Guzmán en esta torre. Estas torres eran mucho más altas, es decir, tendrían un segundo cuerpo, porque normalmente las torres tenían dos cuerpos, el primero que es macizo, que es el que conservamos, y el segundo ya que sería hueco, tendría escalera, camino de ronda, estaría almenado. Esta torre está construida por los almohades entre el siglo XII y XIII y bueno, pues hay muchas torres albarranas de la época de Al-Ándalus, entre una de ellas muy conocida es la Torre del Oro de Sevilla, que parece ser que el aspecto original que tendría en la torre de Guzmán pues sería muy parecida a ella, puesto que la construye en el mismo pueblo. Bueno, pues aquí en el centro de interpretación, en una de las salas, tenemos dos reproducciones de dos dibujos, uno de la ciudad de Tarifa y otro del castillo, donde podemos ver la evolución y podemos ver las torres que antes hemos explicado. Este en cuestión es de Anton van den Winterge, es un dibujante paisajista holandés que en el año 1567, por encargo de Felipe II, pues dibuja la ciudad de Tarifa. Y vemos perfectamente cómo era en aquel momento. Aquí tenemos el castillo, la muralla, el centro, lo que es el pueblo, ¿no?, dentro de la muralla, y vemos aquí la torre del homenaje, mucho más alta de lo que es ahora, y la torre de Guzmán. Este en cuestión es del año 1567 y después tenemos el de Andrés de Castillejo, que ahora comentaremos. Bueno, y aquí tenemos el dibujo de Andrés de Castillejo, donde vemos el castillo y todo el recinto amurallado de la ciudad, este en cuestión desde el año 1611, y aquí también podemos ver la torre del homenaje en aquella época y la torre de Guzmán, que ya vemos que aquí pues ya tiene cañones arriba de la torre, ¿verdad? Y entonces con estos dos dibujos podemos ver cómo ha sido la evolución también del castillo y de sus torres. Bueno, y ya por último vamos a hablar de la torre del homenaje. Ya estamos en la época cristiana, siglo XIV. Si nos fijamos aquí, tenemos una línea que vemos perfectamente cómo hace una división entre el castillo califal, que es lo que tendríamos de la línea hacia atrás, y de la línea hacia adelante ya es el añadido cristiano, que correspondería con la torre del homenaje. Bueno, pues la torre del homenaje recibe este nombre por un juramento que tenía que hacer el alcaide de la ciudad en esta torre. Ese juramento se llamaba el juramento del pleito homenaje, y en él juraba, cuando iba a tomar su cargo, pues juraba fidelidad absoluta al rey, incluso con su vida. De ahí se entiende que Guzmán el Bueno pues hiciera la hazaña que hizo de sacrificar la vida de su hijo por el bien de la ciudad. Esta torre era también, le pasa exactamente igual que a la torre de Guzmán, a la torre octogonal, era prácticamente el doble de alta. Al igual que la otra torre, conservamos el cuerpo macizo y nos falta un segundo cuerpo, por lo tanto la torre sería muchísimo más alta de lo que es hoy en día.